Todas las noches tomo el metro para ir al trabajo y regresar a casa. El viaje en autobús al trabajo dura 30 minutos, pero puedo caminar a la parada de metro desde mi apartamento en 5 minutos. Una noche, mi novio vino a mi casa para pasar tiempo conmigo antes de que tuviera que ir al trabajo. Estuvimos hablando tanto que olvidamos lo tarde que era. Cuando vi la hora, necesitaba apresurarme para llegar a la parada de autobús. La noche estaba una de esas nevadas donde todo está blanco. Habría sido aún más tarde si hubiera tenido que esperar a que mi novio calentara el coche y quitara la nieve de él. Por eso elegí caminar a la parada de metro. Me despedí de él. Luego fue a su coche y comencé a caminar. Hay buenas luces en la mayoría de los lugares por donde camino, pero una zona es muy oscura por la noche. Está frente a donde se detiene el tren. Nunca me ha ido mal, aunque vivo en una zona mala. Así que estaba bien para mí caminar sola de noche. Solo podía pensar en llegar a la estación. Alguien me agarró el brazo mientras me acercaba a la esquina oscura frente a donde iba. No tenía idea de qué venía. El hombre, que parecía estar en sus 40, también intentó agarrar mi otro brazo. Rápidamente lo golpeé en el estómago con mi codo. Tuve suerte de moverme rápido porque el hombre me soltó por un momento. Eso me dio una oportunidad para alejarme de él lo más rápido posible. Miré hacia atrás cuando llegué a la parada de metro y vi que todavía me seguía. Corrí rápidamente por la estación y salí por una puerta diferente al otro lado del edificio. Corrí hasta llegar a mi habitación sin salir herida. Mi novio, gracias a Dios, todavía estaba en el estacionamiento, esperando a que su coche calentara. Esto fue lo que le conté cuando me subí a su coche. Llamamos a la policía. Me pidieron que describiera al hombre lo mejor que pudiera. Mi novio me condujo al trabajo esa noche, pero cuando trabajo de noche, generalmente tomo el tren. La policía nunca se puso en contacto conmigo, así que supongo que no encontraron al hombre. Desde entonces, siempre llevo spray de pimienta conmigo cada vez que camino a la estación. Camino con él en mi mano hasta que termino. Vivía en un pequeño pueblo en Washington cuando tenía 12 años. Debía ser verano y no podía esperar para pasar tiempo con mi mejor amiga Rose. Cuando le pregunté a mi abuela si podía quedarme en casa de Rose, ella dijo que sí. Otro chico de la escuela, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, ya estaba en la casa de Rose cuando llegué. Estaba emocionado de que probáramos este nuevo juego que había traído. Su casa estaba al lado de la de ella. Cuando llegamos a su casa alrededor de las 6:30, el juego que trajo no era muy divertido. Así que simplemente me quedé allí parado mirando por la ventana de su dormitorio. Solo podía ver nuestras imágenes en la ventana y el resplandor del televisor, porque estaba muy oscuro afuera. Mientras me inclinaba un poco hacia adelante, pude ver las ramas de los árboles. Estaba sentada justo al lado de la ventana. Cuando miré hacia arriba, vi 2 ojos rojos mirándome fijamente. ¿Qué era eso? Estaba demasiado oscuro para ver cualquier otra cosa. Estaba realmente asustada. Esos ojos rojos eran todo lo que podía ver. Me dio un nudo en la garganta y comencé a temblar. Susurré a mis amigos junto al televisor. «Chicos, miren hacia el árbol». Rose me miró y luego miró el árbol. Dejó de moverse y se veía muy asustada. El otro amigo también miró, pero rápidamente salió de la habitación. Ambos lo seguimos porque no queríamos quedarnos solos. Su papá estaba viendo televisión en la sala cuando llegó. Al principio no nos creyó, pero se levantó y miró afuera al final. Mientras nos miraba, vio los ojos, que parecían poder ver directamente en nuestros corazones. El papá de nuestro amigo agarró
su bate de béisbol, y nos dijo que nos quedáramos dentro. Rápidamente salió por la puerta trasera y la cerró bien detrás de él. Sin embargo, poco después, escuchamos al papá de nuestro amigo gritando a algo en el patio trasero. Después de eso, corrió, de regreso adentro tan rápido que casi rompió la puerta. Luego nos agrupó a todos en el dormitorio principal, que era la única puerta que podía cerrarse además de las puertas delanteras y traseras. Pronto, llegaron la policía. Pero cuando les contamos lo que ocurrió, no nos creyeron. Nos dijeron que estábamos inventando cosas. En nuestro corazón sabíamos que no todo estaba en nuestra cabeza. Somos 4 personas, una de las cuales es un adulto, y todos vimos lo mismo. Fui a la fiesta de un amigo en su casa cuando tenía 14 o 15 años. Ocurrió en el Reino Unido. Ese año fue genial. No estaba estresada. No tenía que hacer nada por la mañana. Y mi mamá me preparaba la cena. Había sábanas bonitas y limpias en mi cama que no tenía que lavar ni cambiar. Después de eso, las cosas se pusieron muy difíciles. Pero había una cosa que me hizo sentir muy triste. Una vez fui a esa fiesta de la que te hablé en la casa de una amiga. Ella invitó a unas 50 personas. La mayoría de ellos, alrededor del 90%, eran de nuestra escuela, pero algunos, 10%, no. Sin embargo, había algunos hombres mayores allí. No los conocía, así que al principio se sentía extraño. Tenía cuidado, porque tenía 14 años y era una chica. Algunos de esos chicos parecían tener más de 16 o incluso 18 años. Algunos de mis mejores amigos de la escuela eran con quienes más salía. Mi amiga principal, que organizó la fiesta, estaba muy ocupada hablando con todos y preparando todo. De todas formas, fue una gran noche. Buena música, comida deliciosa y bebidas. La parte difícil vino después. Necesitaba encontrar una manera de llegar a casa. Mi mamá ni siquiera sabía que estaba allí, y era claro que no podía conducir a los 14 años. Es posible que quieras saber cómo mi mamá me echó de menos en la fiesta. Bueno, ella estaba fuera, dejándome en casa, sola. Sí, excepto por mi hermano mayor. A él no le importaba que yo estuviera allí porque siempre estaba en su computadora. Probablemente pasarían 2 meses antes de que él siquiera supiera que me había ido. Fui a la fiesta, pero tenía que irme a casa. La mamá de una de mis amigas me condujo allí, así que pensé que solo tomaría 10 minutos caminar de regreso después de que terminara la fiesta. Mi amiga canceló la fiesta alrededor de la 1 de la mañana porque su mamá se estaba enojando. A su mamá realmente no le importaba lo que hiciera nadie, pero le dijo que tenía que ir a dormir porque tenía que trabajar al día siguiente. Después de todo eso, me fui. No le pedí a nadie un aventón porque no quería molestarlos. Además, casi nadie conducía allí de todas formas. Solo había 2 chicos manejando. Estaba segura de que eran mayores que nosotros porque tenían al menos 17 años. Empecé a caminar a casa. Las calles estaban oscuras y algunas luces estaban apagadas. Vi las luces de un coche detrás de mí mientras caminaba. El coche no iba tan rápido como los que pasaban antes. Se movía muy despacio. Una vez que el coche se detuvo definitivamente, el chico bajó la ventana. Lo recordaba de la fiesta. Me dijo que lo llamara si necesitaba un aventón. Pero, hombre, me hizo sentir muy inquieta. Elegí alejarme y decir que no, pero él no se rendía. Condujo al lado mío a la misma velocidad que yo caminaba, y la ventana seguía bajada. Me decía una y otra vez: no deberías estar aquí a esta hora de la noche. Ya es muy tarde, hace frío, te llevaré de vuelta. Empecé a pensar menos de él, cuanto más insistía.
Se acumulaban más y más señales de advertencia, y casi estaba lista para huir. De repente, detuvo el coche. Había estado conduciendo a mi lado durante 5 minutos, gritándome que me subiera. Esto me tomó completamente por sorpresa. No sabía qué hacer cuando me giré para mirarlo. Sabía que no podía escapar de él. Mis zapatos tenían tacones de unos 3 centímetros, así que no tendría ninguna oportunidad contra él. Era más grande y más rápido que yo. Aprendí que lo único que podía hacer era gritar por ayuda si algo malo iba a suceder. Eso fue lo que hice. Grité lo más fuerte que pude. Sentía que me estaba volviendo loca. En algún momento, casi todo el mundo en la calle me oyó. Algunas personas abrieron sus ventanas, pero el chico simplemente se quedó allí con su coche en marcha. Debió haber sabido que todos lo estaban mirando. Miró hacia arriba y vio gente y luces en cada ventana. 2 de ellas simplemente estaban de pie con sus ventanas abiertas mirando afuera. No dijeron nada. Creo que simplemente estaban interesados. Rápidamente dio la vuelta, volvió a su coche y se fue cuando los vio. Él no iba a nuestra escuela, pero algunos de mis amigos decían que era un buen chico. Realmente iba a la universidad. Sin embargo, yo no lo conocía y nunca quise subirme a su coche. Pasé mucho tiempo en la biblioteca a altas horas del invierno de 2012. El sol ya se había puesto, así que estaba oscuro afuera. Era de noche, y no estaba el bullicio normal de mis amigos estudiando conmigo. No podía recordar por qué no aparecieron. La biblioteca me dijo que cerraría en 5 minutos mientras recogía mis cosas. Presté mucha atención a mis estudios porque tenía un examen en 3 días. Puse mis libros en mi bolso después de organizarlos. Después de eso, lo lancé sobre mi broquimbro y caminé a Lantani hacia la salida de la biblioteca. Parecía muy ruidoso, aunque estaba muy tranquilo. Estaba muy silenciosa en la biblioteca, pero pensaba que era la única persona allí además del trabajador. Cuando salí, me sentí muy frío. El clima se puso realmente frío y no había nadie más en el campus cuando miré alrededor. Volví a mi casa a pie. Sin embargo, algo muy aterrador sucedió antes de que llegara a casa. Aproximadamente a la mitad, tuve que cruzar una gran carretera. Es extraño que la escuela esté dividida en 2 partes. No tengo idea de por qué lo hicieron así, pero hay una autopista que atraviesa la escuela. Aunque no era difícil de cruzar durante el día, era mucho más difícil por la noche. Hay grandes escalones que pasan sobre la autopista que puedes usar para cruzar. Algunos lo llaman un paso. Caminas sobre él para cruzar. Eso es bastante genial, y vi muchos más en Europa y el Reino Unido. Muchas personas los tienen en esos lugares, pero no donde vivo ni en el estado de donde soy. Cuando llegué a los escalones, observé cuidadosamente cada paso mientras subía. Aún no había mucha nieve porque era solo el inicio del invierno, justo después del otoño, pero hacía mucho frío con condiciones heladas. Aunque llevaba un gorro y una bufanda para mantenerme caliente, todavía tenía frío. Mi nariz era la peor parte. Estaba tan hormigueante y entumecida. Después de subir el primer tramo de escalones, tuve que caminar sobre la plataforma que cruzaba la autopista. Eso fue lo que hice. Cuando llegué a la mitad, vi algunos coches pasando. Para entonces ya no había tanto tráfico. Supongo que era porque la hora pico había terminado. Muchas personas ya estaban en casa del trabajo. Podría ser alrededor de las 7. Pasaron algunos coches, pero nada fuera de lo común, hasta que llegué al final de la plataforma. Para volver al otro lado de la autopista, estaba a punto de bajar el segundo tramo de escalones. Vi algo muy extraño. En la autopista, solo podías ir a unas 80 millas por hora.
Podría ser incluso más rápido. No me citen por eso porque no soy conductor, pero cada coche iba rápido. Después de eso, había este coche. Parecía el tipo de furgoneta que una persona extraña conduciría para intentar atrapar gente. No tenía sentido para mí. No estaban ni cerca del límite de velocidad. Se movían muy despacio, como un caracol. Pensé que podrían estar perdidos, pero ¿cómo te pierdes en la autopista? Se movían tan lentamente que me estaba acercando a ellos. Parecía que su furgoneta podía estacionar donde los escalones se encontraban con el suelo. Estaba muy preocupada mientras bajaba las escaleras. Intenté estar quieta y evitar mirarlos. Estaba asustada y no sabía qué estaba pasando, con las personas en esa furgoneta aún más ahora. Vi que la furgoneta se había detenido justo en el escalón inferior y se acercaba mientras bajaba las escaleras. Pude distinguir las caras de dos hombres sentados adentro, totalmente ocultos por la oscuridad. Podía ver sus labios y reconocer que eran hombres por la forma de sus mandíbulas. Parecía que estaba teniendo cuidado con el hielo, así que disminuí la velocidad mientras pensaba en qué hacer después. No quería bajar todo el camino porque algo no se sentía bien. Se bajarían de la furgoneta y encenderían las luces de advertencia si se hubiera averiado. Sin embargo, eso no era lo que estaban haciendo. No hacían más que quedarse allí sentados. Sus ojos estaban en mí todo el tiempo que me acercaba. Eso fue todo. Había hielo en los escalones, así que resbalé y caí duro sobre mis antebrazos. Me giré y comencé a correr de regreso a mi colegio. Doler mucho usar mis brazos para atraparme. Pensé que los escalones iban a romperme los huesos. Me levanté, pero mis brazos dolían como si estuvieran rotos. No me importó eso en ese momento. Comencé a correr de regreso a través de la estación. Pensé que escuché la puerta de la furgoneta abrirse y cerrarse, lo que me hizo correr más rápido. Me preocupaba cada vez más con cada paso. Ni siquiera pensé en el hielo cuando llegué al otro tramo de escaleras para bajar de nuevo. Seguí corriendo sin bajar ningún escalón y casi vuelvo a resbalar. Para mi sorpresa, no resbalé en el primer escalón. Estaba demasiado asustada para mirar atrás, así que no lo hice. Pensé que estaban justo detrás de mí. Sentía que me estaban persiguiendo. Llegué de vuelta a la escuela y corrí hacia la biblioteca lo más rápido que pude. Afortunadamente, el trabajador no había cerrado las puertas todavía. Corrí por las escaleras de la biblioteca y entré directamente en una sala. Hablé con un trabajador sobre lo que había pasado y les conté todo. En 2 minutos, el equipo de seguridad, luego la policía y finalmente los médicos llegaron. Resultó que ambos huesos de mi brazo estaban rotos. La policía revisó el video de CCTV de la autopista y vio que los hombres sí se detuvieron en la carretera. Incluso resbalé y caí, y lo capturaron en la cámara. Había cámaras en algunas de las farolas. Podían ver hacia dónde iban los hombres gracias a esto, pero sus matrículas no eran legales, así que ya no pudieron encontrarlos. Nadie sabía quiénes eran, y ahora nunca camino sola a casa de noche, especialmente cuando está oscuro. Mi trabajo es mantener a las personas seguras en un negocio en el sur de California. La oficina del sheriff y yo trabajamos juntos para mantener seguros los lugares que cubrimos. Como oficial de vigilancia, mi trabajo es muy similar al de un policía. Nos enseñan a manejar una amplia gama de situaciones, desde intrusos y robos hasta disputas domésticas. Esto es diferente de la mayoría de los guardias de seguridad, que solo observan y reportan. Algunas veces he perseguido a personas a pie y en coches. Así es como hacemos las cosas. ¿Entiendes lo que hacemos ahora?
Déjame contarte algo que nunca olvidaré. Por alguna razón, tuve que cambiar de turno, y ahora trabajo en el turno de día en lugar del turno de noche. Recuerdo escuchar llamadas en la radio mientras conducía por la ciudad en mi coche policial. Otra llamada llegó para mi área. Era una alarma de robo en el lado norte de la ciudad, en medio de la nada. Me dijeron que la revisara alrededor de la medianoche o temprano en la mañana. Apagué todas las luces en cuanto llegué a la carretera de la propiedad. Al acercarme, la propiedad parecía desolada. La alarma aún sonaba a lo lejos, débil, pero persistente. Estacioné mi vehículo a unos cientos de pies del edificio para evitar ser visto de inmediato y comencé a caminar cautelosamente hacia la estructura. La propiedad era un gran almacén abandonado rodeado por una cerca de malla. La puerta estaba bien abierta, lo que inmediatamente levantó banderas rojas. Hice radio para confirmar mi llegada y comencé a escanear el área con mi linterna. Todo parecía extrañamente tranquilo excepto por el sonido débil de la alarma. Me moví hacia la entrada principal del almacén con la mano descansando en mi cinturón de servicio. La puerta estaba entreabierta y podía ver una luz tenue desde adentro. Empujé la puerta cuidadosamente, tratando de no hacer ruido. Mi entrenamiento me había enseñado a estar alerta y esperar lo inesperado, y este momento no fue diferente. Dentro, el aire estaba viciado, y el espacio estaba tenuemente iluminado por algunas luces superiores que parpadeaban esporádicamente. Filas de estanterías vacías y cajas creaban muchos escondites. Barrí la habitación metódicamente, revisando cada rincón. A medida que me adentraba más en el edificio, el sonido de un leve susurro llamó mi atención. «Seguridad. Si hay alguien aquí, salga con las manos arriba». Grité, con la voz firme pero calmada. No hubo respuesta, pero el susurro se detuvo. Seguía avanzando, la tensión aumentando con cada paso. Luego, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Una de las cajas había sido derribada. Giré rápidamente, mi linterna iluminando el área. Una sombra cruzó la habitación, desapareciendo detrás de una fila de estanterías. Mi adrenalina aumentó mientras perseguía la figura, cuidando de mantener una distancia segura. «Detente ahí mismo», grité, pero seguían corriendo. Al doblar la esquina, vi a la persona, un hombre con una sudadera con capucha y jeans. Parecía sorprendido por mi presencia, pero determinado a escapar. Corrió hacia la parte trasera del almacén, donde noté un muelle de carga abierto. Lo perseguí afuera, donde el aire frío de la noche me golpeó. El hombre corría hacia un coche estacionado al borde de la propiedad. Inmediatamente, pedí refuerzos por radio, dando una descripción del sospechoso y del vehículo. El motor del coche rugió a la vida, mientras el hombre saltaba dentro y se alejaba a toda velocidad. Afortunadamente, pude anotar el número de placa antes de que se alejara demasiado. Transmití la información al despacho y me indicaron que permaneciera en el lugar hasta que llegaran refuerzos. En minutos, llegaron unidades adicionales para asegurar la escena y asistir con la investigación. Dentro del almacén, descubrimos herramientas, algunos electrónicos robados y otros objetos que sugerían que el hombre había estado usando el espacio como base para robos. La placa llevó a las autoridades al sospechoso, quien fue finalmente detenido. Resultó que estaba buscado por múltiples allanamientos en el área. Esa noche reforzó la importancia de mantenerse vigilante y confiar en mis instintos. Son momentos como estos los que me recuerdan por qué elegí esta línea de trabajo. Mantener a las personas y propiedades seguras no es solo un trabajo, es una responsabilidad que tomo en serio cada día. Las cebollas solían almacenarse en ese edificio, que tiene grandes hangares en el lado oeste. Nos contrataron para vigilarlo ahora que está vacío.
durante mis revisiones nocturnas. He estado dentro muchas veces, pero hasta esa noche nada extraño había sucedido. Además, recuerda que el lugar no tiene luces funcionando, así que estaba muy oscuro por dentro. De todas formas, conduje hacia el lado oeste del terreno y miré cuidadosamente alrededor del exterior. Fue entonces cuando vi una puerta que estaba solo ligeramente abierta. Envié un mensaje, mientras fumaba mi cigarrillo junto a mi coche en la rara lluvia que recibe el sur de California. Todo estaba bien. Me gusta cuando llueve. Si recuerdo bien, el viento también era bastante fuerte esa noche. Mi amigo y compañero llegó después de unos 5 minutos. De hecho, tengo una relación muy cercana con él, fuera del trabajo. Tomamos nuestras linternas y entramos. En cuanto entras, el fuerte olor a cebolla te golpea. Realmente, es tan fuerte que casi lo puedes saborear en tu nariz. Cuando revisamos las ropas, son grandes, oscuras, vacías y huelen mal por todas partes. Ahora es cuando las cosas comienzan a ponerse aterradoras. Hay lluvia ligera en el techo de metal que podemos escuchar. El viento entra por cualquier rendija que pueda encontrar. Entonces ocurre algo. Se escuchan sonidos de pasos en el techo de los hangares. Cuando miro a mi compañero digo, el despacho confirma. Él se encoge de hombros y responde, sí. Comenzamos a buscarlos por todo el edificio, en cada rincón. Después, salimos y miramos alrededor del edificio. Como pensé, no había manera de llegar al techo. En este clima, ¿por qué alguien estaría allí arriba? Decimos que fue el viento. Aseguramos todo. Y si todo está bien, lo llamamos Código 4. Algo muy espeluznante sucede mientras regresamos por los hangares que acabamos de revisar, que es la única salida para llegar a nuestros coches. Antes, no creía en fantasmas ni en nada de eso. Y siempre pensé que esos programas de fantasmas en la televisión eran graciosos. En esos programas, la gente siempre dice que escucha susurros, pero no puede entender lo que se está diciendo. Si puedes creerlo, mi compañero y yo escuchamos susurros, como más de una persona al mismo tiempo. Era muy claro, pero no podía entender una palabra. Mi compañero y yo nos detuvimos en seco. Simplemente nos miramos. Una vez más di un código 6 y comenzamos a buscar nuevamente en la propiedad. Sabíamos que lo que escuchamos no estaba bien, pero teníamos que verificar si aún había alguien dentro que nos hubiéramos perdido. Fue entonces cuando las cosas se volvieron locas. Hay puertas que se cierran de golpe por todas partes. Mi compañero y yo simplemente nos miramos. No dije nada mientras salíamos. No es que tuviéramos miedo, pero definitivamente estábamos sorprendidos. Envié un segundo código 4. Miré a mi compañero mientras estábamos afuera. Dije, solo digamos que fue el viento. Nunca volví a ese lugar después de eso, antes de que me convirtieran en cabo y me cambiaran a trabajos de día. Aunque no creo en fantasmas, sé que esa noche no fue solo el viento.